Bajo la línea de cada uno de nuestros análisis y que ustedes ya se han dado cuenta cómo parten estos datos, les puedo decir lo siguiente. Nosotros podemos comenzar a utilizar esta información. Yo les diría, realmente, si ustedes desean presentarle a un accionista esta información de esta manera, van a estar cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes como administradores sí conocen sobre estados financieros. Sin embargo, ustedes tienen que considerar si el accionista como tal comprende y tiene la educación sobre estados financieros. Recuerden que no todas las personas tienen las mismas oportunidades, por lo tanto es muy importante que seamos claros para presentar información. Yo les diría, más allá de que ustedes presenten la información de manera numérica, incluso con el análisis vertical, lo ideal es que presentemos gráficas. Y ustedes tienen que llegar a conocer cuál es el porqué de cada una de estas gráficas. Bajo esta razón y considerando que nosotros ya hemos realizado la limpieza de nuestros datos y que todos están correctos, porque acá ustedes se van a dar cuenta que no va a haber ningún inconveniente, podemos utilizar los datos de manera directa, en el cual podríamos determinar cuál es la proporción, por ejemplo, del total de nuestras ventas, por ejemplo, de bebidas empacadas. Sin embargo, lo podemos graficar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la parte de descripción y presionando control vamos a seleccionar bebidas empacadas hasta otros. Y vamos a hacer lo siguiente. Como nosotros queremos insertar gráficos, en el listón nos vamos a la opción de insertar gráficos recomendados y ustedes se van a encontrar con los gráficos recomendados. A mi opinión, tenemos que utilizar áreas apiladas. ¿Por qué? Porque recuerden que es un 100% sobre el cual nosotros estamos hablando. Y esto es a través del tiempo. Entonces nos va a ayudar mucho para comprender cuál es la proporción. Acá también podemos hacer lo siguiente. Como el gráfico es muy pequeño, hay dos vías. Uno, podemos hacer un dashboard, pero voy a tratar de que nosotros utilicemos de primera mano únicamente esta función de mover gráfico, en la cual vamos a mover el gráfico a una nueva hoja y vamos a llamarlo distribución ingresos. Asimismo, tenemos que modificar el título del gráfico a distribución de ingresos. Este gráfico, ¿qué es lo que me está representando? Si ustedes se dan cuenta, acá en lo que hicimos nosotros en el gráfico es denotar cuánto es la proporción de bebidas empacadas, bebidas concentradas y bebidas en Latinoamérica y otros ingresos que tiene Keurig Dr Pepper. Acá nosotros podemos ir viendo, incluso podemos modificar el gráfico para que nos muestre los porcentajes de manera consecuente. Por ejemplo, podemos utilizar este gráfico para que se les haga más sencillo comprender qué es lo que está pasando. Acá nosotros podemos decir, por ejemplo, en bebidas empacadas, que ha mantenido, por ejemplo, su tendencia de entre el 44% al 46% sobre las ventas en los últimos 3 años. Lo mismo sucede con las bebidas concentradas. No hay variaciones muy grandes, incluso en Latinoamérica y en la parte de otros. Entonces, esto nos ayuda a comprender cuánto es la proporción de ingresos que percibe Keurig Dr Pepper año con año sobre cada uno de los segmentos en los cuales se está trabajando. Entonces, esto nos ayuda de manera gráfica, incluso esto lo hace más comprensible para el inversionista decir, mire, de bebidas empacadas nosotros estamos vendiendo un 46%. Entonces él ya sabría, entonces nos estamos refiriendo a esta parte. Por así decirlo, casi un 50%
únicamente es en bebidas empacadas. Por ejemplo, un 4.70% es en bebidas en Latinoamérica. Esto contemplaría tanto concentradas como bebidas empacadas. Incluso si ya tenemos más información, que es algo que ustedes van a ir viendo poco a poco, podemos llegar a tener la distribución completa de los ingresos. Entonces, esta es una de las primeras gráficas que les dejo. Esta es muy sencilla y la podemos utilizar a partir de los datos que tenemos en el estado de resultados. También podemos hacer lo siguiente. Recuérdense que acá vamos a estar utilizando solo los datos del estado de resultados. Seleccionamos nuestras fechas y podemos seleccionar nuestro margen bruto, nuestra utilidad antes de impuestos e intereses, utilidad antes de impuestos, todas las utilidades. ¿Esto para qué? Para representar cuánto es la proporción que nosotros percibimos. Y acá podemos irnos a insertar gráficos recomendados y podemos hacer lo siguiente. También tenemos que recordar que podemos seleccionar el total de ingresos. Este va a ser un gráfico un poquito distinto. Ustedes me van a decir que por qué estamos representando esto. Podemos hacer lo siguiente. Total de ingresos en columnas agrupadas. 1000 disculpas. Podemos empezar con la descripción. Total de ingresos. Todo esto por orden. Después margen bruto. Utilidades. Utilidad antes de impuestos, intereses y amortizaciones. Impuestos, intereses. Antes de impuestos y utilidad neta. Entonces podemos ir y representar nuestro gráfico en una columna. Después vamos a seleccionar todas las demás variables únicamente sobre gráficas de líneas. Y acá vamos a hacer lo siguiente, aceptar. Y vamos a mover el gráfico a una nueva hoja. Acá vamos a estar diciendo lo siguiente. Y por esta razón es que me interesa más que ustedes, más allá de realizar los cálculos, podamos graficar estas variables. Acá nosotros estamos hablando sobre los márgenes de rentabilidad de KDP, es decir, de Keurig Dr Pepper. Acá que estamos diciendo, por ejemplo, vamos a tener del lado vertical izquierdo los porcentajes de los márgenes y del lado derecho nosotros vamos a tener la cantidad total de ingresos que está percibiendo Keurig. Esto quiere decir que vamos a tener también la proporción de el margen en relación a los ingresos. Y ustedes van a ver cómo nos puede ayudar esto para decir en relación a mi total de ingresos cuánto es lo que yo estoy desembolsando en gastos. Por ejemplo, el margen bruto lo que me dice es, por ejemplo, es un 60% y si no estoy mal es un 54 o 55% del margen bruto sobre el total de ingresos. Entonces esto quiere decir que de los 12,000 y fracción que yo voy a estar percibiendo, el 60% o el 55% pertenece a, o el 45%, si hacemos a la inversa, es lo que realmente está gastando el inversionista en el producto. De igual manera, con la utilidad antes de impuestos e intereses, ustedes se van a percatar y por esta razón les digo que es mejor que utilicemos el gráfico de manera extensa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir y seleccionar algún tipo de gráfico que nos contemple los porcentajes. Si no nos aparece ninguno con los porcentajes, podemos agregar el diseño rápido, en el cual nosotros podemos considerar los porcentajes. Acá se van a dar cuenta ustedes que son datos muy densos.
Yo les diría, incluso si ustedes quieren que el gráfico se vea más limpio, traten de eliminar estas cantidades. ¿Por qué? Porque no les va a ser funcional utilizarlo de esa manera. Entonces podemos hacer lo siguiente: agregar elemento, títulos o incluso presionar control Z para eliminar estas cantidades. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir realizando la proporción bajo el mismo gráfico. También tienen que recordar que no son ustedes quienes van a estar leyendo estas gráficas. Al final tienen que estar estructuradas de manera sencilla para que el inversionista pueda conocer sobre los datos que estamos representando. Entonces, por esta razón, tenemos que nombrar márgenes de rentabilidad. Todos los datos que nosotros estemos utilizando los vamos a nombrar. Recuerden que no son ustedes quienes van a revisar después este trabajo. Ustedes los van a estar preparando para alguien más, entonces es primordial que sea fácil su comprensión. Hay un dicho que solía decir uno de mis catedráticos: al final ustedes deben de presentar la información de tal manera que incluso un niño de 5, 6 años pueda comprender esta información. ¿Qué quiere decir? Que al final nosotros tenemos que tener esa habilidad y ese carisma para representar información de manera simple. No tenemos que complicar, como les decía, ir a una presentación de resultados y presentar solo mi estado financiero. ¿Por qué? Porque eso no me traería ningún provecho, incluso se vería muy mal y muy desordenado presentar en un PowerPoint este estado de resultados. ¿Por qué? Porque es muy denso, no lo podríamos comprender. Más allá de utilizar este gráfico de márgenes de rentabilidad, incluso podríamos ir desprendiendo cada uno de estos gráficos para decir si estamos mejor o peor que la industria. Entonces, por esta razón es que son muy funcionales estos gráficos. También podemos determinar incluso más gráficos bajo esta línea. Podríamos hacer lo siguiente. Podemos seleccionar, por ejemplo, comenzamos seleccionando las fechas, el total de ingresos y además podemos comenzar a seleccionar costo de ventas, gastos de administración, depreciaciones, amortizaciones de intangibles, ítems no recurrentes, intereses, gasto y producto, impuestos sobre la renta e interés de la minoría. Y acá, de igual manera, nos vamos a ir a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, combinado y el total de ingresos sobre columnas agrupadas y el resto en líneas. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a estar presentando la proporción de los gastos. Y acá movemos el gráfico a una nueva hoja. Acá me van a decir ustedes qué sucedió. Acá realmente nosotros estamos presentando los costos y gastos de KDP en función del total de ingresos. Recuérdense que de primera mano nosotros presentamos márgenes de rentabilidad. Acá estamos presentando costos y gastos de manera gráfica. Ustedes van a decir, mírele, pero al final en la parte de abajo son muy pocos gastos. Entonces, realmente me sirve presentarlos así. Esto va a suceder y yo les diría realmente lo que podemos hacer nosotros para simplificar esta gráfica, porque les diría yo no utilizaría esta gráfica por lo densa. Trataríamos de separarla de la siguiente manera, en la cual nosotros vamos a seleccionar de igual manera el total de ingresos y el costo de ventas y el margen bruto, y únicamente vamos a seleccionar
la proporción del costo de ventas, en la cual nos vamos a ir a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos combinado, y vamos a seleccionar de manera adecuada lo siguiente. En el eje secundario vamos a dejar líneas y el resto van a ser de barras. ¿Les parece? En el cual nosotros vamos a dar a aceptar y vamos a hacer lo siguiente. Mover gráfico en una hoja nueva y acá lo tienen representado ustedes de otra manera. Acá les diría, podríamos hacer esto o incluso lo podríamos hacer a la inversa. Les diría, realmente esto es evaluación. No significa que nosotros tengamos el mejor gráfico de manera instantánea. Entonces podemos hacer lo siguiente. Un gráfico de líneas y barras para el resto de ejes. Columnas, columnas, eje secundario. Vamos a tomar las tres cantidades. Acá me va a quedar de la misma manera. Entonces yo les diría, incluso yo trataría hacer a la inversa. Es dejar líneas y barras para este contenido. ¿Por qué? Porque me puede servir de mejor representación. Acá ustedes van a ver que pasa lo siguiente. Incluso es más fácil de representar. Por ejemplo, acá va a estar en porcentajes y en el lado derecho las cantidades. Acá que vamos a estar diciendo que por ejemplo, del total de ingresos me va a representar un 40%. Incluso lo podemos modificar. Yo les diría, todo esto es prueba y error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser muy conscientes de quién es nuestro mercado meta. Entonces esto nos ayuda a graficarlo de mejor manera. Incluso les diría, podríamos eliminar variables. De primera manera, les diría, podríamos eliminar el costo de ventas y el margen bruto y solo quedarnos con estas tres cantidades. Total de ingresos y costo de ventas y margen bruto. Y nos vamos a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos combinado, y acá ustedes van a tener lo siguiente. El margen bruto lo vamos a dejar contra el eje secundario. Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que va a suceder esto. Aceptar. Y ustedes me van a decir, ¿qué hice acá? Si nosotros presentamos la información de esta manera, es muchísimo más fácil de comprender. Ustedes me van a decir, mire, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Acá nosotros vamos a estar presentando el total de ingresos propiamente, pero ustedes van a tener también la proporción de el costo de ventas. Por ejemplo, acá ustedes van a tener que de el total de ingresos, cuánto es lo que realmente le queda al accionista a partir de esa cantidad. Entonces, nos representa incluso de mejor forma. Yo les diría que me podría atrever a remover el porcentaje del costo de ventas. ¿Por qué? Porque sucedería esto. Y podemos eliminar, como les digo, cuando nosotros trabajamos gráficas, no significa que la primera gráfica va a ser perfecta. Sin embargo, podemos ir y presentar nuestra información de mejor manera. Les diría, podemos hacer esto en una apilada
Pero la desventaja de representarlo en una gráfica apilada es cómo Excel va a tomar esta información. Sin embargo, podemos utilizar una columna apilada para la información. Sin embargo, yo les diría combinado y tomar, por ejemplo, esta parte. En columnas apiladas. Sin embargo, como les digo, es muy difícil a veces esta parte en la cual nosotros vamos a decir mejor representemos el costo de manera porcentual. Y podemos hacer esto. Nos podemos ir a todos los gráficos, combinado, agrupadas, apiladas y podemos apilar la proporción. En la cual, por ejemplo, nosotros vamos a decir que del 40% de nuestros ingresos va a ser correspondiente a esta parte. Sin embargo, yo les diría, hay que tener bastante cuidado cuando nosotros presentemos información. Hay gráficos que realmente nos van a dar mucho valor, pero por ejemplo, si nosotros presentamos este gráfico, sucede lo mismo a que nosotros estuviéramos presentando información de manera normal. Por ejemplo, que les presente solo un estado de resultados. No va a aportar demasiado valor versus lo que aportaría la utilización de un gráfico más estructurado. Entonces, nos podríamos quedar con el siguiente gráfico. Costo total de ingresos o incluso ¿sí? Total de ingresos o la contraparte. Costo de ventas y margen bruto. Y podríamos hacer lo siguiente. Nos vamos a insertar gráficos recomendados y apiladas. Acá que estamos haciendo nosotros, vamos a apilar toda esta parte. Incluso les diría, por ejemplo, podemos hacer esto, mejorar más el gráfico, en la cual vamos a tomar nuestro costo de ventas y el margen bruto también en nuestros datos. Y podemos irnos a todos los gráficos combinado y acá en vez de seleccionar áreas, vamos a áreas apiladas y líneas en la contraparte. Acá que vamos a estar diciendo, vamos a estar presentando dos tipos de datos. Lo pasamos a otra parte y nosotros recuérdense que podemos buscar acá en los datos las gráficas que presenten los números. Sin embargo, lo podemos buscar también en diseño rápido. Acá van a ver ustedes que sucede esto. Acá vamos a estar presentando cuál va a ser el margen. Yo les diría, en mi opinión, podríamos quedarnos únicamente con el gráfico de áreas apiladas. Y acá nosotros podríamos presentar proporción del costo de ventas y margen bruto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar presentando de manera más fácil cuánto es lo que nosotros tenemos de costos y gastos. Acá incluso estaría inmerso la parte de porcentual, porque incluso implícitamente, a pesar de que nosotros no lo grafiquemos. Costo de ventas y margen bruto. Recuerden, cada una de las gráficas las vamos a ir nombrando. Lo ideal es que ustedes también recuerden qué es lo que nos está presentando la gráfica. Acá les diría, nos está presentando tanto el total de ingresos,
porque recuerden que la suma del costo de ventas más el margen bruto va a ser igual a total ingresos. Y acá nos muestra el costo de ventas es realmente la proporción del 44% y el margen bruto el 56% que nosotros vamos a estar percibiendo. Únicamente por ejemplo, cuánto es lo que nos está costando realmente el producto. Después podemos hacer lo mismo. Incluso les diría, es de recordar cómo está estructurada esta parte. Si ustedes recuerdan, margen bruto se va a desprender de las siguientes partes. Por ejemplo, si ustedes seleccionan el costo de ventas y gastos, por ejemplo, si ustedes van seleccionando, esto es algo que deben de recordar. Al final, esta es una gran estructura que no deben de perder ni dejar de la mano. Es que si ustedes van sumando cada una de las partes, debería darles el mismo 100%. Entonces es una facilidad que ustedes van a tener para los costos y gastos. Por ejemplo, recordar que al final el costo de ventas y el margen bruto les deben de dar la misma cantidad. Lo mismo, por ejemplo, cuando restamos las siguientes cantidades. Por lo que yo considero que nos podemos quedar con estas tres gráficas a tal punto para ya no considerar las siguientes. Recuerden que si nosotros queremos presentar los gastos, podríamos hacer lo siguiente. Eliminar las siguientes gráficas. Por ejemplo, eliminar la parte o la proporción del costo de ventas y el margen bruto, porque nosotros ya lo tenemos graficado. Entonces esto nos ayuda a determinar cuánto es la proporción de cada uno de los gastos en función al total de ingresos. Y ustedes se van a percatar que esta gráfica incluso es demasiado densa, pero nos puede presentar, por ejemplo, cuánto es mi nivel de intereses, depreciaciones, intangibles, de manera más fácil. Entonces, esto es para que lo recuerden, jóvenes. Ustedes tienen que tener mucho cuidado incluso en qué sector ustedes grafican. Yo les diría incluso el total de ingresos podría tener prioridad contra las gráficas de líneas. Y podemos hacer lo siguiente, que va a suceder prácticamente lo mismo, solo que a la inversa. Acá ustedes van a poder darse cuenta cuánto es lo que nosotros estamos pagando en intereses, incluso cuánto es lo que nosotros estamos gastando en otro tipo de gastos. Por ejemplo, los gastos de administración y los ítems no recurrentes. Entonces traten de tener mucho cuidado cuando grafiquen. Ustedes tienen que ser capaces de comprender la gráfica y también recuerden que no solo ustedes, sino la persona que está viendo la gráfica debe de poder corresponder esta gráfica de manera sencilla. Hasta acá les dejaría las gráficas iniciales que podríamos considerar para nuestro análisis.